Buenas noches, señoras, muy buenas noches, señores. Pasado mañana se cumplen 10 años del 23F. Es una de esas fechas redondas que todos asociamos con algún determinado acontecimiento. Es una fecha que todos recordamos con tal claridad que podríamos reconstruir sin dificultad en qué momento nos sorprendió la noticia, dónde estábamos, qué pasó. Ahora, 10 años después, les proponemos unas cuantas historias del 23F. Por ejemplo, la historia de este señor que esperaba ser investido presidente del gobierno y terminó en el suelo, humillado por el intento golpista. O la historia de esta mujer, que era la única diputada que estaba embarazada. O la historia de este muchacho que estaba haciendo la mili en Valencia cuando de pronto le dijeron es una orden al tanque y terminó encontrándose de patrulla por las calles de Valencia. O estas dos mujeres, Estrella y Josefina, taquígrafas en el Congreso de los Diputados, que también de pronto en una sesión de trabajo se encontraron bajo la mesa. O este periodista al que le dieron la orden de vete a la zarzuela, has de grabar un mensaje, el rey quiere dirigirse al país. O la historia de este hombre, una auténtica estrella de la noche deportiva, que aquel día, aquella noche, se convirtió en una estrella de otra información. O este caballero, por cuya suerte toda España en algún momento se inquietó. Dijeron que tal vez la vida que más podía peligrar, o muchas otras historias que les podemos contar. Y nos gustaría que ustedes hicieran también, con nosotros hoy, el ejercicio de la memoria, porque hay cosas que conviene no olvidar jamás. Y por tanto le invitamos a que haga usted ese ejercicio de aquel día yo, como todos están haciendo, y como han hecho, por ejemplo, estas personas a las que hemos interpelado en la calle. Estaba yo en una tienda comprando, en la calle de la Gasca, y unas toallas que luego además cada vez que las veía me lo recordaba y las tuve que retirar. Y me quedé horrorizada, como es natural. Entonces se me representó el comienzo de la Guerra Civil de España y además el horror era mayor todavía porque tenía un hijo haciendo las prácticas de la milicia y me imaginé que se repetía la historia. Pues estaba en casa, acababa de dar a luz, estaba con mi hijo y bueno, me impresionó bastante. Volviendo del trabajo en Bilbao, llevaba la radio puesta de Colera, la cadena SER, y entonces me enteré y fui a casa. Ahí es donde me sorprendió el golpe y donde me enteré, ¿no? Fue una noche absolutamente inolvidable. Y además el final seguramente de algo, y el comienzo, quién sabe si de algo. Les invitamos esta noche a un programa con las historias, unas historias del 23F. Mientras se acomodan, mientras se instalan, la música que hoy va a ser la música de Carlos Cano. Comienza con un tango, cosa que en principio puede resultar bastante bien por alusiones. Carlos Cano. Todos los jueves del año, a las 11 de la mañana, junto a la Plaza de Mayo, con lluvia, frío, calor, te esperaré, vida mía, frente a la Casa Rosada, la espina de tu mirada clavada en mi corazón. Me dicen que no te fuiste, mi bien, que te desaparecieron, que te vieron la cuneta, cantando el gira de Carlos Gardel, que de pronto te fumaste, que te borraron del mapa, que ni siquiera naciste, que medio loca mamá te inventó. Con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas.
mientras que los generales se dan al tango por los portales, tango de las madres locas, coplas de amor y silencio, con vida se los llevaron y con vida los queremos. Con Malvina o sin Malvina, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas. Cada vez que dicen patria, pienso en el pueblo y me pongo a temblar. Las miserias que vienen y a los fantasmas de la soledad. Petronila, que te hicieron, qué mala cara tenés, la que me dejó Videla, amiga Altieri llave. Con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas, mientras que los generales se dan el tango por los portales, tango de las madres locas, coplas de amor y silencio, con vida se los llevaron y con vida los queremos. Con Malvina o sin Malvina, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas. 23F 1981. Me gustaría que acercaran a los niños al televisor, porque decía hay cosas que no se deben olvidar y hay cosas que no se deben ignorar. Y hay cosas que conviene ver más o menos todos juntos, ¿verdad?, para que se refuerce la musculatura social. El relato de los hechos con la ayuda del fotógrafo que obtuvo la foto Premio Mundial aquel año y del periodista de radio que relató los hechos con las imágenes de televisión. La tarde del 23 de febrero de hace ahora 10 años se celebraba aquí, en el Congreso de los Diputados, una sesión plenaria, a priori sin ningún interés informativo, por cuanto era ya la segunda ronda de la sesión de investidura del candidato a presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. En la tarde del viernes de la semana anterior no salió elegido por cuanto se necesita la mayoría absoluta, y en esta tarde, en la del lunes 23 de febrero, pues ya se sabía que contaba con la mayoría simple, con lo cual pues lo único que quedaba era una votación bastante aburrida y alguna que otra intervención, bien del candidato o del presidente saliente, pero vamos, sin ningún interés. Madre mía. Menos mal que era la tarde sin ningún interés informativo, porque en torno a eso de las 6 y, calculo, 21 minutos de la tarde, yo estaba aquí transmitiendo en directo, entonces para la cadena SER, tenía a mi lado a Fernando González, aquí delante a Luis Fernández, en la cabina dos técnicos excepcionales, uno ya fallecido, que era Emilio Lavarrita, y el otro un gran amigo mío, Mariano Revilla, y de buenas a primeras, cuando el secretario primero de la Cámara estaba dando lectura a los nombres de los diputados para que emitiesen su voto, yo oí para mí en el cerebro era un disparo, pero yo no podía interpretar que ello fuera un tiro aquí en el Congreso de los Diputados. Inmediatamente yo cogí mi cámara y la dirigí hacia esa puerta en el instante en que una patada de un guardia civil rompe el pestillo
que permanecía cerrado durante las votaciones. Inmediatamente empecé a hacer fotos sin saber a quién. Fotos hacia allá, entonces. Hacia allá, sí. Empezaron a entrar un grupo bastante amplio de guardias civiles, al mismo tiempo que por la otra entrada, la otra puerta que existe al otro lado de la presidencia, entraba el exteniente coronel Tejero, que inmediatamente le vi porque había sido uno de los implicados en la Operación Galaxia. Al instante ya vi aparecer por ahí una serie de guardias civiles, también por las tribunas de público, y por supuesto ya ahí, subiendo esas escaleritas que dan acceso a la presidencia y después a la tribuna de oradores, pues ya al que reconocí, primero un teniente coronel, entonces llevaban aquí las estrellas de 8 puntas en la bocamanca, y después ya cuando ya se puso de frente hacia la cámara, comprobé que era Tejero. Manuel Núñez en Cabo. Sí, algo, en estos momentos Ha habido un disparo. se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara, no sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralletas. Cuidado, no intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Desenchufa eso. Desenchúfalo. Desenchufa eso. La imagen de aquel teniente coronel dio la vuelta al mundo para estupor, para humillación y para vergüenza de todos nosotros. Barrio Pedro, el fotógrafo, recuerda así sus nervios de aquel momento. Hay justamente 12 fotogramas hechos, de los cuales 11, digamos, son inservibles. No inservibles en el aspecto de que, bueno, pues son imágenes de historia, pero inservibles en el aspecto de calidad, es decir, están movidas, la cara está cortada, torcidas, en fin. Entonces, la única foto que está en perfectas condiciones es justamente la que inmediatamente después de los disparos el teniente coronel Tejero levanta la mano y dice: «Quieto, que vais a dar a los nuestros». Enseguida comprendí que aquello había que salvarlo. Lo que había hecho hasta ese momento merecía la pena y era preferible sacrificar el seguir haciendo fotos para salvar lo que había hecho hasta ese momento. Inmediatamente rebobiné la película y me la guardé en el zapato. Ahí se la guardó, sí. Hay historias de todo tipo y color y estoy seguro de que muchos están refrescando su particular memoria. Estrella y Josefina decía: taquígrafas en el Congreso de los Diputados. Tampoco fue una tarde fácil de olvidar para ellas, desde luego. Yo concretamente tenía hora para el dentista con mi hijo, porque aprovechamos los lunes para hacer todas estas cosas, pero bueno, debido a que era una cosa muy especial, se convocó pleno y vinimos a trabajar. Estábamos en la sala tranquilamente cogiendo nuestro turno de 10 minutos, como todos los días que hacemos el trabajo, y de repente oímos muchísimo ruido fuera del hemiciclo. Pensamos que había fuego, porque el ruido era de verdad pues como si fuera fuego. Lo que pasaba era los diputados se levantaron todos diciendo fuego, fuego, y de repente entró Tejero, pues me parece que fue por esta puerta, pegando tiros, no. ¿Cómo fue, Josefina, te acuerdas? No sé. Yo lo oí de espaldas. Lo primero que quise hacer es echar a correr hacia la puerta. Y luego, claro, a decirme don Landelino Lavilla, ojo, quietos, pues ya me fui corriendo hacia el otro lado del banco. Sí, Seleno, en las imágenes se veía que usted estaba tratando de recular, ¿no? Y luego al suelo la primera. Esa fue yo la primera. ¿Que sí? La primera, pero todavía se tiró al suelo con los signos debajo del banco escribiendo, ¿eh? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde recuerdan? ¿Hasta qué punto llegaron en la transcripción?
Bueno, hasta la última votación, que era de... ¿Quién era? No, Núñez en Cabo, estaban nombrando a Núñez en Cabo. Y eran las 6:18 minutos o 19. 6 y 19 minutos. Y yo escribí, lo último que escribí fue el señor Núñez en Cabo, y yo ahí me paré, pero Josefina todavía debajo del banco. No, yo puse, se oyen tiros a las 6:18, 19 minutos. Y me guardé mucho tiempo los signos. No, si no los tuviste guardados. Sí, pero claro, es que han pasado muchos años. ¿Sí? ¿Debajo de la mesa siguió usted entonces escribiendo? Sí, puso la hora. Puse la hora en taquigrafía. ¿Usted no se refugió debajo de la mesa? Bueno, pues yo en principio me tiré al suelo, no me dejó sitio y me fui a tirar todo lo larga que era en la alfombra, y cuando les vi debajo de la mesa, pues me metí debajo del banquito. Porque claro, dije, entonces yo iba a ser la más tonta, que a mí es a la que me van a dar. ¿Ustedes identificaron al militar que entró, al guardia civil que entró? Yo de momento no. La verdad es que de momento yo pensé que era la ETA disfrazados de guardia civil. Sí, yo también. Yo también, no podíamos imaginar otra cosa, claro. Ha dicho que tenía que haber ido al dentista, de manera que fue una casualidad la que le hizo estar aquel día aquí, ¿no? Y en el resto del tiempo que permanecieron aquí, ¿cómo fue el resto de su historia, aquel 23F? Bueno, pues estuvimos aquí hasta las 7 de la tarde, que salimos del hemiciclo, que Josefina se empezó a poner mala y a toser, y que se le daba todo el mundo taquicardia. fumando. Empecé a toser, tenía asma. Entonces aprovechó mi compañera para salir conmigo. Claro, es que se está ahogando, se está ahogando. Y nos fuimos las dos corriendo. Pero nos dejaron salir, muy No, caballeros. nos dejaron salir no solamente eso, sino que estaba aquí Tejero. Cuando salimos nos pidió disculpas. ¿Cómo se lo dijo? Nos dijo, perdonen, pero contra ustedes no iba absolutamente nada. Perdonen el susto que les hemos dado. Márchense a casa tranquilas, que no pasa nada. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Marcharon a casa tranquilas? Tranquilas no, pero nos fuimos a casa. Bueno, de manera que al salir ustedes se fueron directamente a su casa. ¿Recuerdan cuál fue la primera interpretación que dieron de su propia experiencia vivida, no sé si con sus familiares, cuando salieron de aquí? ¿Qué es lo primero que dijeron, hicieron? Si hay alguna curiosidad que... Bueno, yo lo primero es que debo llorar como una desesperada porque no podían hablar y decir qué miedo he pasado. En mi vida me había visto pegando tiros a mi lado. Esa fue mi primera reacción, el miedo que tenía. No podía decir otra cosa. No, yo cogí un autobús porque no encontraba ningún taxi, me fui corriendo a mi casa, porque tenía a mi madre en Valencia y también estaba preocupada. Hablando con ella se cortó el teléfono. Ya, no pude comunicar más, pero la dejé tranquila. Y en el taxi, el mismo taxista, después de bajar del autobús, cogí un taxi. El mismo taxista me dice, creo que ha habido un asalto en el Congreso. Dije, no me diga, pero yo no me identifiqué, no tenía ninguna ganas de dar explicaciones. Han dicho el tiroteo, un susto tremendo bajo la mesa, y esa escena que todos los ciudadanos tienen grabada en su retina cuando el señor Suárez intenta salir o cuando Gutiérrez Mellado está bandeado, ¿la recuerdan de alguna forma especial? Yo sí, la recuerdo perfectamente porque ahí es donde me di cuenta que no era la ETA. Porque yo estaba debajo del banco, pegada al señor Gutiérrez Mellado y Suárez. Y entonces cuando el señor Gutiérrez Mellado no se quiso tirar al suelo, le quisieron zarandear, yo pensé, aquí le pegan un tiro y me cae encima. De verdad, fue lo que pensé, sí. Y entonces como vi que no pasaba eso, entonces pensé, esto es un golpe de Estado, esto no es la ETA, y bueno, por lo menos creo que contra nosotros no irán y que no nos pasará nada. Historias del 23F. Había una mujer embarazada y esas imágenes también las recuerdan ustedes. Hola, Ana. Buenas noches. Hola. Estas imágenes, que me imagino que ha visto usted muchísimas veces, la salida de una diputada embarazada del Congreso asaltado el 23F de 1981. ¿Cómo vivió ese momento, Ana? ¿Cómo vivió ese momento? Bueno, supongo que como todos los diputados, una angustia, desconcierto, y luego pensar realmente que, bueno, que nos podían matar. O sea que... ¿Miedo que le mataran? ¿Tenía la sensación de que le podían matar? Yo voy a decir una cosa que me parece que es bueno que se explique. Hace 10 años y por tanto todo se puede explicar, ¿no? Ya. Yo tuve la sensación de que estaban matando por filas a los diputados. Claro, yo me agaché como todo el mundo y por tanto no veía. Y pensé que nos estaban liquidando literalmente por filas. Y entonces la única cosa que pensé es, bueno, si hay un poco de suerte, tal vez salve la vida y solo me hieran, o quizás a ver qué pasará con este embarazo. Bueno, esto duró quizás no mucho, naturalmente, pero estos segundos yo los viví así. En ese tiroteo es cierto que dio la impresión, cuando se vieron las imágenes, yo que tuve oportunidad de verlas en el momento exacto, de que estaba pasando eso que dice usted, que estaban
disparando por filas contra los diputados. Claro, yo quizás tengo menos experiencia en esto que Santiago y por tanto, bueno, la cuestión de los tiros en el primer momento me despistó, pensé, no comprendí al principio que eran tiros y luego sí, luego efectivamente pensé, bueno, esto va así. Recuerdo que Juli Busquets Bragulat, que es un compañero diputado militar de la OMD, de entonces, dijo, es Tejero de la Operación Galaxia. Porque claro, yo al principio a Tejero pues no lo conocía, yo nunca estuve en la Comisión de Defensa, ni de Interior, estaba siempre en temas de televisión, por tanto yo no tenía presente su cara, pero cuando oí que Juli decía esto, vi que aquello pues iba de golpe de Estado. Sí. Y entonces tuve esa sensación, digo, bueno, ahora aquí esto será, en fin, lo que pueda pasar. ¿De cuántos meses estaba embarazada, Ana? Pues estaba de poco relativamente, estaba de 4 meses y medio, recuerdo que creo que fue una suerte quizás también, que fue el primer día que me puse el vestido de premamá. Y además, bueno, claro, se me notaba un poco más porque estaba de 2. Cuando usted salió, usted habló con Jordi Pujol, me parece, y habló también con la Zarzuela, habló con el rey, ¿no? Bueno, la verdad es que, bueno, yo aprovecho un poco quizás la situación. Yo siempre he dicho que si no hubiera estado embarazada, no se me hubiera ocurrido marcharme. La verdad es que el hecho de estar embarazada quizás me dio una energía y esa sensación de proteger, ¿no? Que fue lo que me animó a levantarme y a decir que me iba, pues con una especie de no sé, de normalidad que si no hubiera estado embarazada dudo que hubiera tenido. Y sí, efectivamente, lo que pensé es que había que hablar con el rey, había que hablar con el jefe del Estado y naturalmente, bueno, en el grupo parlamentario, que es donde yo acudí, pues el teléfono del rey tampoco era una cosa, ¿verdad? No es un teléfono que yo soliera llevar en la agenda, ¿no? Y por tanto había un poco de confusión para encontrar el teléfono. Se me ocurrió hablar con el presidente de la Generalitat, pensé, bueno, le informas, también es una obligación informar a tu autonomía, a tu presidente autonómico, y seguro que tiene el teléfono. Y sí, bueno, pues le llamé a Pujol, le pedí el teléfono, y pues la anécdota de la historia, porque Pujol me dijo, ¿ya vas a llamar al rey? Pues sí, decía. ¿Y por qué lo vas a llamar? Digo, pues no sé, no, tengo la impresión que alguna cosa le va, ¿no? Ah, pues muy buena idea, dijo él, pues yo también lo llamaré. O sea, bueno, son anécdotas. ¿Le parece que veamos cómo comentó usted ante las cámaras de televisión precisamente aquella conversación que había mantenido con el rey? A ver si la memoria la mantengo fresca. Sí, 10 años atrás decía esto Ana Valledó sobre aquella llamada telefónica. Debo manifestar, y lo digo realmente, cuando yo después de informarle le dije al rey, le pregunté, bueno, ¿qué piensa usted hacer? Dígame usted algo. Debo decir, de verdad, que desde este primer momento en que las cosas estaban mucho más negras de lo que luego se fue viendo, él dijo que él estaba al servicio de los altos intereses del Estado y de la democracia. ¿A qué hora habló aproximadamente con el rey, Ana? Pues deberían ser, yo creo, a ver, el asalto fue como a las 6:20, 6:20 y algo. Yo tardé un poco en salir porque, bueno, del hemiciclo fue más fácil, del Congreso fue un poco más complicado salir, discutiendo con uno y con otro, y yo creo que llegué al grupo, debían ser las 7 menos 10, cuando yo conseguí hablar con la Zarzuela. Es que era muy importante y se le concedió mucha importancia a ese testimonio entonces, sobre todo cuando durante el juicio en campamento se intentó armar aquel barullo que emborronaba casi todo. Aquel testimonio de aquella conversación suya con el rey a las 7 menos cuarto resultaba bastante interesante. Bueno, lo que me parece que sí pasó, y yo creo que esto luego el presidente del gobierno, el actual presidente del gobierno, Felipe González, alguna vez lo comentó, que bueno, que fue una oportunidad también que la primera persona, el primer civil, digamos, que hablase con la Zarzuela, pues fuera un diputado socialista, ¿no? Era un poco también el reconocimiento de toda una situación de democracia, ¿no? Es decir, bueno, pues se llama y se dice, bueno, aquí estamos, ¿qué pasa? Y además realmente el rey, pues sus afirmaciones en torno a la democracia pues fueron también un poco el instrumento que yo tuve para luego ejercer ese oficio de periodista del que no renuncio y dedicarme a pasarme la noche explicando que el rey estaba con la democracia, etcétera, etcétera, porque en fin, se trataba de eso también, ¿no? Oiga, Ana, por fin, ¿qué fue? Pues fueron niño y niña. ¿Gemelos? Gemelos, niño y niña, sí, esta vez lo hice muy bien. ¿Cuándo nacieron? El 11 de julio del 81. Yo no sé, porque me parece que Elvira estaba esperando a uno de los dos, por lo menos, porque uno de los dos no ha podido venir. Tenemos uno en la cama con gripe. Aquí me parece que esa gripe nos ha... Hay mucha gripe hoy, sí. Nos ha eliminado a muchos. Sí, sí. La niña tendría que llegar de un momento a otro. Sí, así que espero que cuando llegue la niña podamos hablar también un poco con ella. Porque le hace una gran ilusión. ¿Están un poco aburridas de ser
aburridos de ser los niños del 23F? Yo creo que están encantados, hacen como Sí. todo el mundo, se dan un poquito de menos, pero están encantados, esto nos pasa a todos. Sí. El 23F, 10 años después, Ana, luego será momento tal vez de reflexionar un poco, pero después de esta primera impresión fotográfica, digamos, el borbotón del recuerdo, ¿qué otro recuerdo interior le viene con motivo del 23F de aquella impresión, estando dentro del hemiciclo, cuando se produjo ese asalto que acabamos de ver? Bueno, yo la verdad yo creo que yo viví una situación de gran tensión como todo el mundo, pero debo decir también que el 23F fue un poco la punta del iceberg, porque yo recuerdo haber vivido angustiada muchos meses antes del 23F. Diré más, yo recuerdo que venía a Madrid como diputada y no dormía siempre en el mismo sitio. O sea, antes del 23F yo tenía absolutos reflejos de clandestinidad. Es decir, yo que me cambiaba de piso, a veces iba al hotel, a veces iba a otro hotel. ¿Por qué? Porque estabas viviendo una situación completamente inestable en que cada semana te hablaban de un golpe de Estado diferente, de un capitán general que se iba a levantar de un momento a otro, había un problema de intoxicación tremendo. Esa inestabilidad se vivió también un poquito después, o sea, bueno, un poco después, no, inmediatamente después, durante un tiempo, pero yo creo que el 23F, si nos tiene que quedar un recuerdo, es que, primero, que esto ya pertenece a la historia, yo creo que es bueno que pertenezca a la historia, también es bueno que se recuerde la historia, soy de los que creo que las cosas, si no se trabajan, no se tienen, y cuando se tienen y no se trabajan, se pierden. Por tanto, esa conquista democrática que en el 23F mucha gente hablaba y decía, bueno, es que yo estoy desencantado del consenso. Bueno, es que lo de la democracia no es un problema de encantamientos ni de enamoramientos, es una obligación y un deber de lucha permanente. Es decir, que no se trata de que tú te enamores o te encantes y te desencantes. Esto es un lujo que con las cosas serias no se puede tener, o sea, hay que estar en ello. Y por tanto yo creo que fue una suerte que viéramos las orejas del lobo y que después de esto pudiéramos realmente consolidar la democracia. Y mi recuerdo es democracia y los dos chavales, claro. La democracia y los dos chavales, uno de los cuales está con gripe y el otro, pues no creo que tarde mucho en darse una vuelta por aquí. Aunque sea, anda, si está ya. Está ya. Elvira, está ya, ¿no? Así es, acaba de aterrizar hace unos cuantos minutos y ha podido escuchar la conversación que teníamos, que estabas teniendo tú con su madre, con Ana, pero parece que lo de la gripe es una cosa familiar, porque Ana Valletbo está con gripe, Bernard, tu hermano, está en la cama y tú has venido, pero estás así, a punto de caer, ¿no es así, Aina? Sí. Ella estaba diciendo cuando os estaba escuchando que esto del 23F, la verdad es que no le agrada. ¿Y por qué no te agrada, Aina? Porque siempre están, mira, los gemelos del 23 de febrero, y es muy aburrido. ¿Y quién te dice eso? Muchas personas. ¿En el colegio, tus compañeros o generalmente es gente más mayor? Sí, más mayor. Cuando tus padres tienen en casa las imágenes en las que tu madre sale del hemiciclo embarazada. Sí. ¿Y tú las has visto? No. ¿No las has visto? ¿No tienes curiosidad por verte en la tripita de tu madre y ver que en ese momento... No, no mucho. Espera un poquitito, hombre, sí, que te tienes que ver. Yo creo que nuestro realizador, sin ninguna dificultad, puede volver a pasar estas imágenes de este vídeo porque tú estabas allí, forma parte de la historia. Yo sé, mientras lo preparan, yo sé que a ti te gusta más la natación, ¿verdad? A ti te interesa más la natación ahora mismo, ¿no? Y aspiras más a obtener la gloria con una gran medalla de oro en la natación que como una de las gemelas del 23F, pero mira, hija, esa es la ley de la historia. Yo no sé si nuestro realizador nos puede permitir volver a ver la imagen de Ana Valletbo cuando... Vete fijándote, ¿eh? Mira, ahí está tu madre. Y ahí, aunque no se te vea muy bien, ahí estás tú. Bueno, fíjate. ¿Verdad nada, que te importa más la natación, nada, verdad? Nada, No, pero se ríe, se ríe. No soy muta, supongo que a lo mejor es que para ti es algo que ya te pilla muy lejos. Sí. En tu casa, pero supongo que en tu casa tus padres, a tu madre sí que le has oído contar varias veces el tema. ¿Tú no has tenido nunca por curiosidad por preguntarle y cómo lo pasó y se sintió miedo y todas estas cosas? Sí. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Qué te ha contado ella? Pues que salió, bueno, que entró el tejero, que el tejero perseguía al guardia el de vigilancia del Congreso, y el tejero lo perseguía, y entonces que se paró y tiró dos tiros, que mi madre se fue, tenía que pasar por encima de todos los diputados que estaban en el suelo. Sí. Y se marchó y yo morí.
De todas formas, Aina, preferirías que algo como eso no volviera a pasar, aunque no te importe mucho, ¿verdad? Sí. Hombre, claro, claro, por favor. Pero esta imagen, cuando vi a Ana y a su hija, cuando ustedes veían a Ana y a su hija, estaban seguramente viendo la fotografía de lo que la propia Ana decía hace un momento, la memoria, el tiempo transcurrido, el valor de las cosas. Para Ana es un calambre, para su hija es una pequeña pelmada, pero están unidas ambos, seguro, por ese hilo invisible que es precisamente el de la herencia, el de la memoria. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos contándoles historias del 23F. ¿Dónde le sorprendió el golpe del 23F? Pues fue un poco anecdótico. Estaba en casa de un amigo y estábamos jugando a parchís. Y era una partida como muy interesante, era lo más importante del mundo en ese momento. Y llamó por teléfono a alguien y dijo: oye, mira que me he enterado que está pasando esto, tal y cual. Y dijimos: cállate, chalao. Y cortamos el teléfono y seguimos jugando a parchís 2 o 3 horas más hasta que al final pusimos la televisión y... coño, pues es verdad, está pasando esto. Pero vamos, la partida la gané yo. Aquella noche, José María García, el rey de la noche radiofónica, tuvo desde luego una actuación importantísima, pero no como informador deportivo. Hola José María, buenas noches. Muy buenas noches. Estabas por ahí cuando te enteraste de lo ocurrido y te fuiste rápido a trabajar, ¿no? Sí, estaba en la calle, tuve un conocimiento, bueno, pues como casi todos los españoles me imagino, y me fui para la redacción de la cadena SER en Gran Vía 32. Y de allí, ¿cómo fue que apareciste en ese lugar donde ahora te encuentras, José María? Bueno, aclararemos que estoy en estos instantes en la misma puerta del Hotel Palace, que aquella noche del 23F fue un poco el cuartel general de todos, de políticos, de informadores, prácticamente de todo el mundo. Y yo llegué a la redacción de la cadena SER aproximadamente a las 6:30, 7 menos cuarto de la tarde. Estuvimos trabajando, me puse naturalmente a colaborar con todos mis compañeros porque, bueno, no se sabía lo que iba a durar, realmente el conocimiento que teníamos de lo que estaba sucediendo era mínimo. Y yo creo recordar que sobre las 11:30, 12 de la noche aproximadamente, pues alguien dice: no tenemos ni una... Bueno, las previsiones es que la noche iba a ser ciertamente larga, no tenemos ninguna unidad móvil allí para poder transmitir, los teléfonos pues iban a ser complicados. Se habían hecho algunos intentos de pasar unidades móviles, ya había un cordón policial, no se podía pasar las unidades móviles, y bueno, pues pensé, me conocen mucho, todas estas cosas, ¿no? Algunas de las ventajas de la A que yo lo logro, dijo José María García. No, digo, a que yo lo intento. Consigo pasar la móvil. A que yo lo intento. Lo intentó y lo logró. Y efectivamente hay tremendas anécdotas porque cuando llegamos al primer cordón policial que estaba arriba del Palacio de Congresos, pues se me acercan 2 o 3 números de la policía. Pero hombre, José María, ¿qué haces aquí? Aparece un capitán y me dice, en aquellos momentos estábamos en plena batalla, Pablo Porta y yo, se había hecho muy popular lo de Pablo, Pablito, Pablete, y me dice el capitán: pero hombre, si Pablete no está ahí dentro. Y digo, bueno, total, que empecé a dialogar, me dejaron pasar, colocamos la unidad móvil aquí justo enfrente, pues a muy pocos metros de donde en estos instantes estoy, y empezamos a trabajar, a trabajar, y bueno, a ir contando lo que estaba sucediendo. Éramos ya conscientes de la situación, de lo que podía suceder y de lo que los españoles nos estábamos jugando. Sí. Y aquí permanecí hasta las 2:30 de la madrugada. Hay un montón de situaciones que podríamos comentar con José María, pero queríamos solamente recogerlas. En estas imágenes, por ejemplo, cuando una de las veces que el general Armada salió del Congreso de los Diputados, que no se sabía muy bien entonces a qué iba, ni de qué venía, ni quién era, ni qué hacía, ni qué dejaba de hacer, ahí vamos a encontrarnos al rey de la noche deportiva junto al general Armada. Y en esta otra imagen que tenemos aquí, seguramente José María García podrá verse con un montón de compañeros de la radio subidos. Creo que estabais en el techo de un coche, ¿no? Sí, yo como evidentemente no soy Romay,
pues estoy prácticamente, fíjate que está ahí tenemos a Rafael Luis Díaz, tenemos a Antoñito Jiménez. Antoñito Jiménez mide casi 1,90 y mi cabeza sobresale sobre la de Antoñito Jiménez, y es que yo me había subido sobre el techo de la unidad móvil de la cadena SER. Eso ya eran últimas horas de la mañana, habíamos cambiado nuestra ubicación, estábamos transmitiendo justo enfrente, porque hubo otra unidad móvil, luego contaremos si hay tiempo el suceso de la segunda unidad móvil de la cadena SER, y eso era por la mañana, y ya estábamos empezando a transmitir las últimas y reconfortantes noticias. ¿Y cuenta eso de la segunda unidad móvil brevemente, José María? No, porque yo estuve aquí hasta las 2:30 de la mañana, y a las 2:30 de la mañana aproximadamente recibí una comunicación interna a través de la unidad móvil desde la emisora, pues que parecía que estaba tomando excesivo protagonismo mi trabajo y que había alguien incómodo que si no me importaba pues volver a la redacción. Normalmente lo que tendrías que haber hecho era haberte ido a casa, pero bueno, tienes esa vena periodística, sabías que la noche era muy importante y me fui a la redacción de la cadena SER. Volví allí a colaborar con todos los compañeros, acababan de sacar del hemiciclo a Tierno Galván con un principio de infarto, ¿no? Estuvimos intentando localizar a qué clínica lo había llevado, etcétera, etcétera, y a las 7 de la mañana aproximadamente pues dicen, hay problemas con la unidad móvil, hay que llevar otra. Claro, ¿quién pasaba a la otra unidad móvil? Total, que digo, bueno, pues vuelvo a pasar la unidad móvil, y dije, pero de aquí ya no me mueve absolutamente nadie, se molesten o se dejen de molestar, y eso es lo que realmente hice. Y ahí se quedó. Gracias, José María. Otra historia del 23F, la historia de un periodista, la estrella de la noche radiofónica deportiva, convertido en la estrella de la noche de la radio a secas. Un abrazo, José. Un abrazo. Y como decíamos, está ahí con Pere Miquel en Canal Nou, el chico que estaba en la mili, creo que estaba en la mili, ¿verdad, Pere Miquel? Estaba en la mili Salvador y le dijeron al tanque. Más o menos fue así. La impotencia, el miedo de aquella tarde, noche y madrugada, quizá fue aún mayor entre los ciudadanos de Valencia, que a esa misma noche y esa misma tarde estuvieron durante muchas horas oyendo el fragor, y no es ninguna butad, el fragor de los tanques en medio de las calles de la ciudad. Salvador Gómez, buenas noches. Buenas noches. Salvador Gómez se encontró que un mes antes aproximadamente había ido a hacer el último periodo de la instrucción militar, bueno, en ese momento ya el periodo de prácticas de la instrucción militar de la escala de complemento como sargento. Es cierto, ¿no? Efectivamente. 24 añitos tenías, ¿no? Sí, aproximadamente. Con algunas prórrogas lo habían permitido. Estudiabas económicas en la facultad de Valencia. De tal cual, de Valencia, y bien, y te encontraste que un 23 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, según tengo entendido, ya hubo movilización en el Regimiento de Caballería de Marines, dependiente de la División de Maestrazgo, ¿no? Sí, efectivamente. Es así. Pero, ¿qué pasó a partir de las 9 de la mañana de ese 23 de febrero? No a partir de las 6 de la tarde, cuando se estaba votando la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Bueno, yo te puedo contar mi experiencia personal. Naturalmente. A partir de las 9 de la mañana yo tenía unas clases que daba a los soldados que estaban de reemplazo y la interrumpieron, no íbamos a acabarla, terminaría normalmente a las 10 de la mañana y bueno, me llamaron a mi unidad, volví a mi unidad y a partir de ahí ya nos movilizaron, o sea, todo el material, lo bajamos a lo que era la plaza de Jura, porque anteriormente aquí había sido un CIR, es una plaza inmensa, sí, es una gran plaza. Una gran plaza de desfiles, que es donde se hacían normalmente los actos protocolarios de Jura, y en ese momento nosotros pues colocamos todas nuestras unidades, serían aproximadamente antes del almuerzo, a las 11 de la mañana, a las 10:30 aproximadamente. Y entre esa hora y las 4 de la tarde aproximadamente, ¿qué pasó? A las 4 de la tarde me parece que ya os sentisteis acuartelados, ¿no? Bueno, yo efectivamente había un momento en el cual tenían que decirnos, porque en concreto, o todos los que estábamos de oficiales o suboficiales, tanto profesionales como universitarios, pues teníamos que volvíamos a Valencia habitualmente con el autobús militar. Entonces nos comunicaron que no volvíamos a Valencia, que lo dijéramos. Yo llamé a casa, a mi familia, y comuniqué que en principio no sabía la razón, pero que no iba a bajar esa tarde, en concreto tenía que trabajar, y así lo hice patente. Oye, Salvador, ¿estuviste en un tanque? Sí, bueno, mi unidad era de caballería, es combinada, la unidad de caballería nuestra lleva carro, lleva toas, y bueno, llevaba, claro, carros, toas y morteros. O sea que en estos tanques que hemos visto a lo mejor estabas tú ahí, ¿no? ¿Qué hicisteis con los tanques? Bueno, nosotros cuando entramos después del golpe, o sea, después de la entrada de las escenas estas tan desagradables que hemos visto hace un momento,
nosotros nos llamaron ya a la plaza, porque hasta ese momento habíamos estado en espera, no sabíamos de qué, y una vez allí subimos a los carros. Marines aproximadamente, para los que no sois de Valencia, está a unos 40 kilómetros aproximadamente, y el tiempo que tardamos, pues de esas 6 y pico de la tarde hasta la hora que llegamos a Valencia. Pero salisteis inmediatamente después de tener conocimiento del asalto al Congreso, ¿no? Sí, sí. Sí, pero sabíais, digamos, que estabais participando en ese momento en una acción que estaba, digamos, intentando conculcar el sistema democrático establecido. ¿Consideró en algún momento la posibilidad de desobedecer? No, bueno, en principio nosotros no sabíamos. Hubo confusión, ¿no? Hubo una confusión grandísima. De hecho, hubo algunos oficiales que a los oficiales y suboficiales nos comunicaron que íbamos a defender la Constitución, ¿no?, en concreto. Luego, en el transcurso, porque aquello todo el mundo llevaba los aparatos de radio, nos dimos cuenta que realmente pues no estábamos en un bando, sino que los que teníamos alguna duda pues ya sabíamos que estábamos en el otro, ¿no? En concreto, bueno, nosotros al llegar a Valencia ya era evidente el que estábamos participando en el golpe, sí. Pues tu sección estaba extramuros de la ciudad, ¿no? Sí, mi en el sección, Puente de la Trinidad, ¿no? Exactamente, está en el Puente de la Trinidad. Que el regimiento que venía de Vétera estaba ocupando la ciudad hacia adentro, la parte en el de dentro, interior, vaya. Exactamente. Nosotros, además, no sabíamos el destino en concreto que teníamos, pero al llegar a la altura, aproximadamente donde estamos ahora, nos comunicaron dónde teníamos que ir cada una de las unidades, y a todo el regimiento nuestro que pertenece a la División Maestrazgo, pues nos asignaron, en concreto a mi escuadrón, la parte que está desde la estación de autobuses hasta el Puente de la Trinidad, y a mí en concreto de ese escuadrón al Puente de la Trinidad, que es el que está frente a la Escuela Oficial de Idiomas. Y las encontraron de pronto, gracias Salvador, gracias Pedro Miquel, se encontraron de pronto en un tanque, en un golpe de Estado, patrullando por las calles de Valencia, y sin saber hasta que ya estaban allí, que estaban en el bando distinto del que querían estar. Tremenda historia, me imagino. Santiago Carrillo lo tenía muy claro, desde luego. Santiago Carrillo, a las 6:20 de la tarde del lunes 23 de febrero, seguramente pensó que ahí acababa su larga vida. Buenas noches, don Santiago. Buenas noches. ¿A que sí? Sí, en efecto. Yo cuando vi entrar a Tejero, cuya imagen conocía por las historias de Galaxia, me di cuenta que estábamos ante un golpe de Estado militar, fascista, y que pues mi hora podía haber llegado. Y en milésimas de segundo, ahora puede parecer melodramático decir esto, lo único que pensé es en que no pudieran reírse de mí. Es decir, en mantener un comportamiento digno. Y recuerdo que cuando empezaron los tiros, yo sentado en mi escaño, tuve todavía humor para un pensamiento malicioso y volví la cabeza hacia la izquierda, mirando hacia el lugar donde se sentaban Fraga y Blas Piñar, para ver qué pasaba. ¿Y qué pasaba? Y cuando los vi tirados en el suelo, dije, por lo menos estos no deben estar complicados. Y eso, hasta cierto punto, me tranquilizó, porque en aquellos momentos uno podía esperárselo todo. Luego miré hacia la derecha y vi que algunos guardias civiles que estaban en el podio de la presidencia me miraban, me señalaban, pero sobre todo me fijé en que la presidencia había desaparecido. Ni el presidente, ni los vicepresidentes, ni los secretarios aparecían por ninguna parte. Incluso en un momento pensé, bueno, a lo mejor mientras mirabas hacia Fraga los han sacado, porque desde donde yo estaba se les hubieran podido ver los pies y no se les veían, ¿no? Y esa noche yo la verdad es que me preparé para bien morir. Quizá la ventaja que yo tenía sobre algunos de los diputados presentes es que yo ya había oído tiros y los tiros no me impresionaban tanto.
Sobre todo yo creo que en ese momento yo tenía un sentido muy claro de mi responsabilidad ante el país que me había votado, ante los electores, y confieso que por un momento sentí bochorno. Me acordaba de los grabados que hay de la entrada de Pavía en el Congreso, y en esos grabados se ve a unos diputados protestando y gritando. Luego he pensado que quizá como en aquella época no había vídeos, los grabados fueron más bien producto de la imaginación de los artistas. Una versión. Sí. De todas formas hemos visto, Santiago Carrillo, que en efecto Santiago Carrillo no permitió que nadie se riera y forma parte de las imágenes como Suárez o Gutiérrez Mellado o tantas otras que están ya, digamos, en la imagen del pueblo español. Pero hay una escena que no tuvimos oportunidad de conocer y que sí quisiera, señor Carrillo, que usted nos contara un poquito. En un momento determinado, creo que 5 muy distinguidos diputados, el señor Felipe González, el señor Guerra, el señor Rodríguez Sagún, el señor Gutiérrez Mellado y el señor Carrillo, son sacados del hemiciclo y llegan a la sala de los relojes. Esta sala de los relojes, que podemos ver aquí, que yo quisiera que usted nos hiciera de Cicerone, esta la sala de los relojes, creo que era esta la sala donde se colocaron, ¿no? Sí. En esta esquina fue donde se colocó Alfonso Guerra frente al letrero, ¿no? Me parece. Sí, Alfonso Guerra y Felipe González estaban sentados de cara a la pared frente a los relojes. Sí. Sahún estaba en el centro de la sala, en una mesa redonda, y Gutiérrez Mellado y yo estábamos en el extremo opuesto. Les colocaron, digamos, uno en cada esquina. Uno en cada esquina. Y Rodríguez Sagún en el centro, ¿no? Y cada uno teníamos un guardia civil con su cetme delante apuntándonos. ¿Y estaba mirando a la pared? No, a nosotros, a Gutiérrez Mellado y a mí, no nos mandaron mirar a la pared. Pero Alfonso Guerra y Felipe González sí estuvieron Alfonso mirando. Guerra y a Felipe González les mandaron eso. Luego, en el curso de la noche, fueron dándose la vuelta y ya tuvieron una situación como la que teníamos los demás. Debió ser angustiosa esa situación, ¿no? Sí, hubo un momento en que el guardia civil que estaba enfrente a mí con el cetme se puso a transpirar y a mover el cerrojo, y entonces Sahagún le pidió a un teniente que estaba por allí que le cambiara, y efectivamente le cambiaron. Aquel hombre había perdido el control y Sahagún pensó que podía terminar muy mal esa historia. La noche fue una noche toledana, ¿no? Yo quiero decir que pensé en toda mi vida, que recordé incluso una poesía de Rizal, el mártir de la independencia filipina. ¿Qué decía? Que había aprendido en la escuela y que él había escrito en su celda de condenado a muerte la noche antes de que le fusilaran. En fin, en esos momentos vienen a la cabeza muchas cosas, unas lejanas, otras próximas, y al mismo tiempo que yo me decía, bueno, si te matan, pues va a ser un momento, te van a pegar un tiro en la cabeza, no vas a tener tiempo de pensarlo. En otros momentos pensaba, pues no sería malo que yo pudiera comentar con mi mujer y con mis hijos algún día esta noche. Aquel día hablamos con su mujer que estaba fuera pasando las moradas. Pero por cierto, ahora que ha dicho lo de la poesía, les dio por la poesía a los 5 que estaban allí, porque Alfonso Guerra, en cuanto salió, dijo que además de haberse aprendido casi de memoria la historia del reloj, porque estuvo de cara a la pared y estuvo frente al letrero y casi aprendió la memoria, también dijo que le dio por la introspección y por la poesía. Vamos a ver lo que dijo Alfonso Guerra a la salida de la sala de los relojes. Yo realmente pues he vivido una experiencia verdaderamente extraordinaria, porque ha sido una especie de análisis interior, de introspección durante un par de horas. En ese par de horas que digo, de 8:30 a las 11,
2 horas y media, en el que he descubierto que mi instinto de conservación debe ser bastante pequeño, porque me preocupaba fundamentalmente de los otros seres, de los que estaban en la cámara, de los que estaban fuera, y de cómo sabría este país resolver el problema. Pero yo no figuraba como actor ya, yo era un espectador que estaba desde lejos, y me acordaba de un poema de José Luis Hidalgo que habla de que mis amigos son mis amigos, mis enemigos son mis enemigos, y hasta mis dolientes cuando muera serán mis dolientes. Ya digo que parece que tuvieron todos bastantes recuerdos poéticos. Oye, como un lío con este micrófono, me parece. De todas formas, un segundito nada más, que sí quería al mismo tiempo decir que mientras estaban los 5 citados en la sala de los Loges, me parece que Adolfo Suárez le llevaron a esta sala que podemos ver aquí, la sala de los Ujieres, donde estuvo el hombre allí solo, en esta sala, y donde ahí se vive una escena que cuenta Pepe Oneto, al menos, en su libro, que es una de las escenas impresionantes, ¿no? Parece que Tejero acercó su pistola a Suárez y Suárez tuvo un rapto de gallardía y le dijo cuádrese, cosa que parece imposible con una pistola en el pecho, pero así parece que fueron las cosas. Una noche difícil de imaginar, ¿verdad? Sí, es difícil de imaginar, sobre todo cuando han pasado 10 años y cuando hay una situación en el país mucho más estable. Pero más difícil que imaginar es difícil vivirla. Parece que Ana quería decir alguna cosa en este momento. Una cosa que a mí, yo que respeto mucho a Santiago y además respeto su sangre fría y su valor, siempre cuando alguna otra vez hemos coincidido, siempre que él hace algún comentario en relación a la actitud de la mayoría de los diputados, me siento un poco obligada a intervenir. Bueno, yo creo que cada cual se prepara en la vida para unas determinadas cosas. Por ejemplo, cuando yo opté por la elección parlamentaria, pues nunca pensé que tuviera que verme en una trinchera. Si lo hubiera pensado, pues me hubiera hecho otro tipo de entreno. Es decir, que yo encuentro absolutamente razonable, y pienso seguir actuando así, que cuando entre alguien armado y me amenace con un arma y dispare, si yo no tengo otra arma, seguramente voy a tratar de protegerme. Otra cosa es si yo estoy allí también preparada, pues no sé, para actuar en consecuencia. Lo digo yo porque creo que en las situaciones límites la gente actúa, pues cada cual, ¿no?, como puede. Yo en eso me parece que hay que ser generoso. Yo perdono a Santiago. Cualquiera de los casos, pienso que están... Yo no critico a ninguno bueno, de los que se han echado por tierra, ¿no? Pienso que hubiera sido mejor que no se hubieran echado, sinceramente. Pero comprendo que en unas condiciones como esas cada uno reaccione pues por instinto a su manera. De todas maneras, situémonos poco a poco componiendo la fotografía en la que desde luego cada uno de ustedes instala su particular peripecia, ¿eh? Tenemos a el señor Suárez en la sala de los Ujieres, tenemos a los 5 citados en la sala de los Loges, al resto de los diputados en el Congreso, asustados, humillados y me imagino sobre todo buscando información, que era la gran ansiedad de aquella noche, y nos encontramos también con que el presunto vacío de poder que estaba Milán del Bosch intentando llenar con la broma de los tanques y con el bando famoso, no existió porque el señor Laína, don Francisco Laína, al frente de los subsecretarios y los secretarios de Estado, pues llevó las riendas civiles y militares del país. Parece que fue Arguindey el que le dijo a Laína que convendría que se hablara con el rey dijo que adelante, y quedó compuesta, y no muy tarde, esta junta de sus secretarios que pilotó a lo largo de la noche, digamos, las cosas desde el punto de vista civil y militar. No lo sabían sus señorías, que estaban secuestrados en el interior del Congreso, ni los de la sala de los Loges, naturalmente, pero esto debe decirse. El señor Laína ha estado estos días fuera, ha estado en América. No sé si ha llegado hoy, pero sería bastante imperdonable que en un programa de esta naturaleza no se mencionara a la comisión de su secretario, el señor Laína, que no sería más allá de las 9 de la noche, cuando le dijo al país que no había vacío de poder. Quienes en este momento asumimos en España, con toda la plenitud, el poder civil y militar, de manera transitoria y bajo la dirección y autoridad de Su Majestad el Rey, podemos garantizar a nuestros compatriotas que ningún acto de fuerza destruirá la convivencia democrática que el pueblo libremente desea y que se plasma en el texto de la Constitución a la que civiles y militares han jurado proteger. Bueno, era una angustia absoluta en todos los casos y de todas formas. Y Pedro Urquicia, periodista, tuvo una misión de esas que no se olvidan, me imagino, ¿verdad?
a la zarzuela grabar el mensaje del rey. Supongo que se puede hablar horas y horas y horas y horas. Sí. En fin, vayamos con lo fundamental. Horas y horas de una cosa tan breve. Bueno, tú lo conoces muy bien, puesto que estabas también en televisión española en aquellos momentos. Me parece que era el regimiento Villaviciosa, parte del regimiento Villaviciosa 14 de caballería, que tomó las instalaciones de televisión en Prado del Rey, y fundamentalmente la Casa de la Radio, que era donde estaban los informativos de televisión, una hora después de que Tejero entraba en el Congreso. Al cabo de como las 7:30, 8 de la noche, en aquel pasillo tomado por los soldados con sus fusiles ametralladores, yo me acuerdo, entró un brigada en el despacho que tenía gritando lo de las marchas militares. Entonces Eduardo Sotillos, director de Radio Nacional, estaba buscando con su gente unas marchas militares que obligaban a poner los soldados, y no había una radio, unas cosas paradójicas en casa del herrero cuchillo de palo. Y entonces en la radio no había una radio para poder escuchar las marchas militares. Más fuerte era que los militares que tenían la orden de asegurarse que se emitiera música militar en Radio Nacional no hubieran traído una radio. Pues ya sonó a patatero. No, tan curioso que incluso para comunicarse ellos llevaban un soldado de transmisiones con su mochila detrás, que para poder hablar tenía que abrir una ventana y sacar la antenita de la radio para poder hablar por la radio de campaña. Era todo un poco bastante, visto con la perspectiva del tiempo, bastante cómico. Un brigada entró, cogió un transistor que tenía yo encima de la mesa y se fue con el transistor por el pasillo gritando las marchas militares, las marchas militares. Como a las 8:00 de ese día, me acuerdo que Jesús Picatoste, entonces adjunto del director general, que era Fernando Castedo, me hace una seña en aquel pasillo y nos vamos al cuarto de baño, que era el único sitio donde se podía hablar sin que los soldados se dieran cuenta. Y me dice, prepara urgentemente unas cámaras porque hay que ir a Palacio de la Zarzuela a grabar un mensaje. Esto fue todo. Cuando se vayan los soldados. Yo me puse en contacto con el jefe de los cámaras, y entonces había que tomar una decisión qué tipo de soporte hacerlo. Entonces en Televisión Española se funcionaba básicamente con soporte de 16 milímetros cine, con lo cual cualquiera que haya manejado eso, todo el proceso de revelado era bastante complicado, iba a retrasar mucho. Había muy pocas cámaras de eso que se llaman ENG, que son de vídeo, portátiles, que no tiene ese proceso de revelado. Y entonces dije, bueno, pues que vayan dos, que se preparen dos, una de vídeo y otra de cine. A las 9:20, 9:30, aquellos soldados, que eran unos 20 y tantos, al mando del capitán Merlo, desaparecieron de la televisión, y entonces cuando me dan a mí la orden de ir a la zarzuela a grabar el mensaje. Pues hacemos una pausa y dentro de un momento nos cuenta Pedro Erquicia cómo fue lo del mensaje. En un momento continuamos. Pedro, ¿es cierto que durante toda aquella noche estuvo el príncipe con el rey y que estaba también toda la familia cuando grabasteis el famoso vídeo? En el momento que nosotros estábamos en el despacho de Su Majestad, estaba toda la familia real detrás de las cámaras viendo cómo los preparativos y cómo se grabó el mensaje. Es más, incluso la reina en un momento determinado adelantó uno de los relojes para evitar que dieran las campanadas cuando llegara la hora. ¿Estaba nervioso el rey? No, yo la impresión que tuve al llegar al Palacio de la Zarzuela y encontrarme con el rey, que fue pues a las 12:10 de esa noche, yo lo encontré preocupado pero absolutamente sereno. Es decir, yo creo que con la actitud que hay que tener en situaciones límites, como era esa que se estaba produciendo en esa noche, ¿no? ¿Y el príncipe? El príncipe... Porque era un crío, tenía 12 o 13 años, ¿no? Sí, bueno, era infante todavía. Y estaban las dos infantas también. Incluso hay una anécdota que se ha publicado, que cuando entramos, pues dentro de aquella tensión que se veía en ese día, el rey se acerca al infante y le dice, Felipe, ¿a qué no sabes cómo se llama este señor?
haciendo referencia a Jesús Picatoste. El infante pues no, puso una cara de no saber, dijo, pues no. Dice, eso que desayunas todos los días. Dijo, picatostes. Picatostes. Es decir, que había serenidad dentro de la preocupación lógica por la situación que se estaba viviendo. Y puede ser interesante también, para quien no lo sepa puede resultar interesante, el regreso a televisión con la filmación y el intento de burlar por si había alguna intercepción, que pudo haberla habido. Sí, ya a la ida también, porque estábamos aislados en televisión, no sabíamos que había en los 20 kilómetros que separan la televisión del Palacio de la Zarzuela. Incluso teníamos órdenes de ir campo a través, pero el final era llegar al Palacio de la Zarzuela y grabar el mensaje. Y a la vuelta ocurría lo mismo, teníamos ya el documento en dos soportes, como decía antes, en vídeo y en cine, y nos dividimos, Jesús Picatoste con Fernando Gutiérrez, jefe de prensa del Palacio de la Zarzuela, y dos policías con marietas se fueron en un coche, que curiosamente luego se ha sabido que se cruzaron con el convoy que dirigía Pardo Zancada, que iba al Congreso. Y en otro coche yo me fui con la otra lata, que era el de soporte de cine, pues por algún lado alguna llegaría, ¿no? Y llegó, gracias a Dios, el soporte de vídeo, y a la 1:05, 1:10 de la noche se emitía el mensaje, que yo creo que fue absolutamente lo que paró, por un lado, el golpe a los posibles que tuvieran algunas dudas implicados en él, y dio a la población civil la tranquilidad suficiente para afrontar esas horas tremendas que vivía el país desde las 6:20 de la tarde de ese día. Sí, estamos diciendo que cada cual está recordando aquel 23F, en aquel momento precisamente un servidor de ustedes recibió ese vídeo y dijo, señoras, señores, 1:22, habla el rey. Y vimos juntos esto. Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza, y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Fue seguramente su intervención más enérgica, ¿verdad? Tuvisteis que disponer de una forma muy especial el lugar, porque era el despacho, ¿no? Es el despacho de Su Majestad, y bueno, entré con los técnicos minutos antes de grabarlo, eran las 12 aproximadamente de la noche. Hice despejar de papeles toda la mesa, quitar dos butacas que había delante, porque no quería que hubiera eso que llamamos en el argot ruido, ningún elemento que distraiga la atención. Había que centrarlo en lo que dijera Su Majestad, eran unas palabras, un mensaje muy importante. Entró el rey, pedí echar una ojeada al texto, pues, para ver cómo se podía realizar. Se hicieron las pruebas de sonido y se grabó. Yo solamente hice una indicación al cámara, que era cuando el rey con energía lee el telegrama que había dirigido a los capitanes generales, para darle más fuerza, que se aproximara en un primer plano a Su Majestad, como acabamos de ver, y mantener ese plano, que era realmente lo que, como he dicho antes, paró absolutamente el golpe. Así se va escribiendo la historia. Pedro Erquicia, en su larga biografía periodística, desde luego, ha de situar seguro en recuadro muy particular una vivencia de las irrepetibles.
Leopoldo Calvo Sotelo estaba aquel día esperando su investidura como presidente del gobierno. Ya el viernes anterior se había celebrado la votación, no había tenido mayoría absoluta y entonces hubo de esperar al lunes. Parecía, como ya ha recordado Rafael Luis Díaz antes, una pura formalidad porque se sabía que iba a tener los votos suficientes y de pronto se encontró, como todos sus compañeros, secuestrado por el asalto, por la asonada. Leopoldo Calvo Sotelo estaba invitado a este programa y muy poquito antes del comienzo del programa ha dicho que no se encontraba bien, pero que desde luego intervenía, aunque sea a través de una grabación que es justamente esta. Muy buenas tardes, Iñaki Gabilondo, y muchas gracias por haberme mandado la televisión a casa, donde estoy intentando hacer la paz con una gripe incipiente, o para decirlo en el lenguaje de hoy, estoy intentando que la gripe abandone sin condiciones en el plazo de 48 horas, se retire, como quieren las Naciones Unidas. También buenas tardes a Santiago Carrillo y a Ana Valletbó y a los periodistas que me iban a interrogar esta noche. Hoy me libro de sus preguntas, pero me comprometo a someterme otro día a ellas si Iñaki quiere volver a invitarme. Ha sido tan amable que me ha mandado algunas en un papel que tengo aquí delante. Procuraré contestarlas muy deprisa, me ha dado 5 minutos con la tacañería de los grandes divos de la televisión. Voy a esas preguntas. Una de ellas se refiere a un artículo del Servicio de Investigación del País, en el que hoy se da como gran noticia que yo había sugerido a Adolfo Suárez al salir del Congreso el 23F, el 24F, yo le había sugerido o le habría sugerido que reconsiderase su dimisión. Pues bien, esa no es noticia, está publicada en un libro mío, Memoria Viva de la Transición, que tiene ya casi un año de vida en las librerías y en los kioscos. En la página 53 se dice exactamente que a la mañana siguiente, cuando salimos del Congreso, le pregunté a Suárez si él, que todavía conservaba en las manos los hilos y los mimbres, había pensado en reconsiderar su dimisión. Esto es lo que hubo, esto está contado ya, no hay por tanto ninguna novedad en ese punto, aunque en otros sí, porque el equipo de investigación del país realmente está haciendo un trabajo que a mí me parece digno de estimación. ¿Hubo, me pregunta Iñaki, un viraje político hacia la derecha después del golpe del 23F? Se dijo mucho, aquello de el viraje a la derecha estuvo en la prensa y en los comentarios, incluso dentro de UCD. Yo en aquella época desafié a mis compañeros de partido y a algunos periodistas que me reprochaban ese viraje que citaran una sola prueba en relación con el viraje. Nadie creo que pudiera citar ninguna, a no ser que sea un viraje a la derecha, haber contribuido decisivamente a que España se integrase en la Alianza Atlántica. En ese caso me hubiera acompañado hoy en ese viraje a la derecha el presidente del gobierno, Felipe González. Respecto a la política autonómica tampoco. En el discurso de investidura anterior al 23F yo había ya propuesto una revisión de la política autonómica, en el deseo de encauzar un proceso que hasta aquel momento había transcurrido con un cierto desorden. No se añadió nada que no estuviera ya en aquel discurso anterior en 4 días al 23F. En cuanto a los recuerdos que conservo de aquel día, que también Iñaki se interesa por ellos, con ese interés muy propio del periodista por el dato concreto, por la anécdota. He dicho recientemente, porque me han preguntado mucho sobre esta fecha y sobre estos hechos, que el 23F hubo unos minutos dramáticos y luego muchas horas esperpénticas. Pues bien, lo curioso es que al cabo de 10 años lo esperpéntico sigue muy vivo, con los colores muy frescos, y en cambio lo dramático se ha puesto amarillo, como las fotos viejas que encuentra uno en los cajones de una cómoda. Probablemente porque lo esencial de aquel 23F fue más el esperpento que el drama. La salud política española era entonces buena, como lo es hoy, y aquello no fue un golpe nacido de la profundidad de la sociedad y tampoco de las filas del ejército. Eran muy pocos en el ejército los que estaban en el golpe. Algo que pasó sin dejar mucha huella en la política española, como no dejó ninguna huella en los sondeos de opinión. Se pueden seguir los del año 81
y se verá cómo lo que pensaban los españoles antes y después del golpe sobre cosas esenciales y sobre todo su intención de voto permanecen casi inalteradas después del 23F. ¿Alguna anécdota de aquel día? Estuvieron las cámaras tan cerca que aquello, hubiera dicho Eugenio d'Ors, que fue más anécdota que categoría. Yo recuerdo una que me viene ahora a la memoria. Al salir ya de madrugada en el pasillo me encontré con un ujier del Congreso, quien me hizo señas discretas, todavía estaban allí los guardias civiles, de que le acompañase al guardarropa. En él me dijo: yo sé que usted padece de úlcera, yo también, sé que lleva usted casi 20 horas sin comer y eso es muy malo, tengo aquí una botella de leche. Yo me resistía a tomarla porque habíamos hecho entre todos los diputados un cierto propósito de no aceptar algunos alimentos que nos habían llevado. Sin embargo, confieso que cedí a la tentación, me tomé unos cuantos sorbos de aquella leche fría que, por cierto, me sentaron muy bien. Una pequeña anécdota, y desde aquí quiero dar las gracias a aquel ujier que fue tan amable conmigo entonces. Son las anécdotas y no lo esencial, lo que queda vivo. Repito que España tenía buena salud política entonces y la sigue teniendo hoy. La salud moral de España ya sería otra cosa, pero me parece que se sale del marco de esta entrevista. Pues sí, efectivamente. Aunque Madrid fue la capital del golpe y Valencia la capital del golpe también, sin embargo, fuera de estas dos capitales también se vivió, por supuesto que sí, aquel día con un extraordinario desasosiego. Aunque sean fogonazos, hemos también de acercarnos a otros puntos donde muchos ciudadanos vivieron, como los que hoy nos cuentan su historia, aquel 23F tan especial. En Euskal Telebista con Xavier Lapitz se encuentra un hombre que fue alcalde de San Sebastián, por ejemplo, que fue consejero, que fue muchas cosas y que ahora podrá contarnos también él brevemente su historia, su 23F. Señor Lavallen, buenas noches. Hola, buenas noches, Iñaki. ¿Cómo fue su 23F, señor Lavallen? Bueno, pues estábamos en Lacua, prácticamente la totalidad de los miembros del gobierno, cuando alguien que estaba mirando la televisión en vez de trabajar nos avisó de lo que ocurría. Bien, era esta una eventualidad que nosotros pues habíamos contemplado como posible, me refiero a la de un golpe de Estado. De hecho, nuestro consejero de Interior nos había aconsejado a cada uno de los consejeros que tuviéramos preparado lo que eufemísticamente él llamaba un zulo, es decir, un refugio. Hubo gente que aquel día se fue lejos, ¿no? Bueno, en fin, yo puedo hablar de mí mismo y de Echenique. Nosotros, educación y cultura, nos refugiamos en la universidad, quiero decir, en casa de Koldo Michelena, belicoso y militante vasco, que nos dio un café, nos dio su propia evaluación de la situación y después de estos primeros momentos que pasamos allí, a instancias de Echenique, debo confesarlo, nos dirigimos a Ajuria Enea, donde, bueno, asumimos nuestro papel institucional, en mi caso, el de portavoz de gobierno. El Lehendakari había salido, en fin, estaba en un sitio donde él tenía libertad de movimientos y de comunicación, y pasamos la noche, bueno, pues cumpliendo unas funciones de rutina, que eran contestar a la prensa, dar sensación de normalidad, estar informados de lo que, en fin, pasaba en nuestro entorno inmediato, Capitanía General de la Sexta Región Militar, Cataluña, la Zarzuela, y esperar, tomando, eso sí, ciertas precauciones. Hombre, teníamos la impresión de que el golpe podría tener algo que ver con nosotros. Hombre, recordábamos naturalmente que forma parte de las tradiciones de los gobiernos vascos largos periodos de exilio. Echenique y yo, por cierto, pensábamos que no formaríamos parte probablemente del gobierno vasco en el exilio. Tomamos algunas precauciones porque, bueno, se hablaba de incontrolados. Bajamos gente de Berrozi y allí estuvimos en Ajuria Enea, bueno, pues con cierta tranquilidad. Eli Galdós, que era de Interior, Echenique y yo mismo, Villalonga, que era jefe de los servicios de seguridad, y a partir más o menos de medianoche, Juan José Pujana, que era el presidente del Parlamento. Xavier Lapitz, ¿alguna pregunta, señor Lavallen? Casi yo le quiero preguntar por una cuestión personal. Lavallen, es su trabajo y su afición, los soldaditos de plomo. Bueno, vamos a decir las miniaturas militares, que es como le gusta que les llamemos. Sí, ¿Tenemos sí. ya la serie completa de tejeritos, armadas en pequeñito, Milans del Bosch? ¿Cómo va eso? No me ha dado por ahí. Hay otros especialistas que abarcan ese campo y no pretendo competir. O sea, que no van a pasar a la historia por lo menos por el ascenso del plomo, yo en esta emisión lo que tengo son sobre todo dos fichajes fallidos. El de Iñaki, que destinamos a la televisión vasca,
y el de Erquicia que destinábamos al Festival de Cine, sois dos fichajes fallidos, pero todavía estáis a tiempo. Una última cosa, señor Lavalle. Cuando hace un rato hablaba Leopoldo Calvo Sotelo, respondía a la pregunta del papelito que le hemos remitido sobre si se produjo como consecuencia del 23F algún viraje que pudiera afectar a la estrategia autonómica. Ha dicho que no. ¿A usted qué le parece? A mí me parece que sí. Con Adolfo Suárez teníamos la sensación de que, bueno, el estatuto se estaba aplicando. Se discutía el ritmo, pero no se discutía el principio. En resumidas cuentas, había una transferencia, una devolución de soberanía en la medida en que el estatuto la prevé para el pueblo vasco. A partir del 23F eso se acabó y tengo la impresión desagradable de que desde entonces, en resumidas cuentas, esa ejecución del estatuto, esa puesta en vigor de las potestades que el estatuto confiere, devuelve al pueblo vasco, se está chalaneando sistemáticamente. Sería de todas maneras tema para otro programa, aunque queda señalado en este del 23F. Y hace un momento cuando hablaba Lavalle de que pensó la posibilidad del exilio, yo creo que aquel día muchos pensaron la posibilidad del exilio. Carrillo seguro, aunque estaba mucho más cerca de imaginar algo mucho más fulminante, inmediato, seguramente todos los diputados, todo el gobierno, pero... Yo creo que los diputados pensáramos en el exilio. Por eso estaba demasiado cerca a algo mucho peor, ¿verdad? Demasiado sujetos, cogidos. Pero sabe una cosa, Santiago, yo he pensado que cuántos españoles, sobre todo españoles mayores, de los que hubieran vivido otros penosos momentos de la historia, gente con ideas muy progresistas, que en todos los lugares de España aquel día se asustaron, pensaron, anda, el exilio, ¿qué va a pasar aquí? Eso es lo que hemos querido simbolizar en el invitado de Canal Sur esta noche, con Antonio García Ferreras, un progre de toda la vida, pero entiéndanme ustedes, lo que el franquismo llamaba un rojo redomado, como había pues tantos en toda España, con una historia, pues en fin, que a lo mejor Antonio nos la puede resumir en 40 segundos y que seguro que aquel 23F pensó que algo malo le iba a pasar, ¿no, Antonio? Pues sí, don Juan Castillo, que tiene más de 60 años de militancia comunista a sus espaldas, era un auténtico rojo por todos los lados, por donde se viera. Él había peleado en el ejército republicano durante la guerra civil, había vivido el exilio en Francia, en la Unión Soviética. Ese día estaba en su casa, se enteró por la radio. Y don Juan, ¿qué pensó usted? ¿Qué pasaba? Pensé naturalmente en que nos pasaría a lo peor, porque como ya teníamos la experiencia por referencia de lo sucedido en julio del 36, donde muchos hombres por su solo pensamiento fueron lanzados a las cunetas y al exilio algunos que pudieron escapar y otros fueron desde luego definitivamente liquidados. Nosotros pensábamos, por lo menos yo pensaba en ese momento, en que a mí me tocaría, a mí me había llegado también la hora. ¿Y cómo reaccionó? ¿Qué hizo? Yo no hice absolutamente nada porque ya mis condiciones físicas no me permitían huir hacia ninguna parte. Pero no pensaba tampoco refugiarme en casa de nadie, escondido, porque era un compromiso para la misma persona que me refugiara, la misma persona que me ayudara. Yo no sé qué hacer, no sé qué hacer. Eso decía yo para mí en esos momentos tan cruciales. Yo lo único que hacía es que me bebía las informaciones de José María García y cuando escuché ya a las 12 o las 12 y pico de la noche el mensaje de Su Majestad, desde luego el cuerpo entró en calor, porque antes no lo entraba. Ya no tenía ni ganas de comer, ni tenía ganas de hacer absolutamente nada, porque yo había presentido ya que mi última hora había llegado. La historia de Juan, muy hermosamente contada, por cierto, gracias Juan, como la que nos contaba hace un momento Ramón Lavalle, es esa otra historia, vistas las cosas desde fuera de los grandes escenarios del famoso 23F. Dicen que aquel día el capitán general de Sevilla tenía alguna copa de más. Dicen muchas cosas que nunca sabremos hasta qué punto eran ciertas o hasta qué punto no eran ciertas. Eran horas de confusión, horas en las que no se sabía muy bien qué estaba ocurriendo, quiénes estaban ganando, qué posibilidades había de que aquello prosperara, qué posibilidades había de que aquello se descontrolara y terminara hasta en un conflicto civil. Fue un día absolutamente trágico, aunque por fortuna al final consiguió sublimarse. Nosotros, en los últimos minutos de este programa, quisiéramos hacer dos cosas. Una, dejar prendidas las preguntas, si quedan preguntas, después del 23F. Y aunque hay muchos que piensan que no quedan preguntas, como hay algunos que piensan que sí quedan, hemos pedido que se manifiesten, para que después,
podamos dedicarnos a reflexionar un ratito sobre lo que pasó después, al día siguiente y al otro, cuando aquella democracia que había resultado vapuleada, resultó que salía fortalecida, al menos eso es lo que todo el mundo dijo. Vayamos primero con lo primero. ¿Quedan preguntas sin respuesta después del 23F de 1981? Pilar Urbano cree que sí. Los enigmas, los interrogantes, que siguen ahí vivos del 23F, son al menos 10. ¿Cuántos golpes estaban calentando motores? ¿A cuántos tableros de ajedrez jugaba Milans del Bosch? ¿Qué papel desempeñó el CSID y en concreto el comandante Cortina Prieto? La conexión Gladio-CIA, el informe Quintero del golpe a la turca de Ankara. ¿Quién era, si es que era alguien, el elefante blanco? La autoridad militar, por supuesto, que tenía que llegar y que no llegó. ¿Estaban inalvis los políticos o en el ambiente electrizado ya se palpaba una operación de gol? ¿Por qué fracasó el 23F? La JUGEM, la Junta de Jefes de Estado Mayor, supo algo, hizo algo, preparó un antigolpe. Y la pregunta que todo el mundo tiene en la cabeza y en el hondón de su conciencia, el rey. ¿El rey fue sorprendido por el golpe del 23F? ¿O sabía algo y desde por lo menos 60 días antes intentó evitarlo? Y enlazando con esto, la dimisión de Adolfo Suárez como presidente del gobierno ¿tiene conexión, tuvo conexión con el 23F? Son algunas preguntas que formula Pilar Urbano y que quedan flotando ahí. De todas maneras, lo que sí está claro es que recordar el 23F es recordar el 24, el 25, el 26 y el 27, desde luego. Pueden señalarse estas reservas que aquí se han recogido y que desde algunos puntos del Estado español se marcaron. El viraje, las posibilidades del frenazo autonómico, etc. Pero lo que desde luego está registrado en los libros de la historia es que en el momento exacto en el que se produjo el fin del golpe y la salida de sus señorías a la calle, España vivió una fiesta absolutamente extraordinaria. Este momento era el comienzo de una auténtica exaltación democrática como no se había vivido en todos los años anteriores. Marcos Vizcaya, Clavero Arévalo, al que acabamos de ver, Pío Cabanillas, anda por ahí, José Pedro Pérez de Llorca. La salida de los diputados fue una auténtica aclamación. La gente que se había agrupado en las inmediaciones del recinto saludaba a los diputados como se ha solido saludar históricamente a las estrellas del espectáculo, a los futbolistas, a los toreros. Después vino el día en el que por fin Leopoldo Calvo Sotelo logró a la tercera ser investido presidente. Y cuando Gutiérrez Mellado llegó al hemiciclo, también la televisión sirvió las imágenes de una aclamación que España entera vivió con una emoción extraordinaria. Porque ese fue uno de los grandes calambrazos también después del golpe de Estado y la manifestación, la famosa manifestación del día 27. No sabíamos si España tenía o no tenía convicciones democráticas profundas, pero desde luego el día 27 lo pareció y lo pareció de verdad. Si tenemos que sacar alguna. Y vamos a escuchar, me parece, a uno de los líderes políticos que, de todas las fuerzas políticas, todos juntos estaban en aquella primera fila en la pancarta. Era un joven Felipe González, el que estaba comentando aquel día lo que había de considerarse después del 23F. Decía que ya por fin tenía democracia lo que no había tenido hasta entonces, símbolos. Si tenemos que sacar alguna conclusión es que nuestra democracia, que no tenía símbolos y que no tenía fecha, hoy tiene un símbolo y una fecha.
el 23 de febrero. Una fecha en la que se atentó contra la libertad y, a mi juicio, contra la dignidad más profunda del hombre que quiere sentirse libre en democracia, es decir, contra la libertad de España, y creo que es un símbolo que es el del peligro, el riesgo de vivir sin libertad, cuando se tiene que imponer o se pretende imponer la razón de la fuerza en lugar de mantenerse la fuerza de la razón. ¿Dónde estaba usted el 23F? ¿Dónde estaba usted el 23 de febrero de 1981? Juegue seguramente a este juego y, como en las películas, podríamos terminar diciendo qué fue de los grandes actores. Por ejemplo, ¿saben ustedes? Armada Comín. Pues Armada Comín salió en el año 88 y vive una vida regular. Señor Tejero, saben ustedes que sigue 30 años de condena en la cárcel de Figueras. Pidió hace unos cuantos días su abogado la libertad condicional, le ha sido denegada. Recuerdan, por ejemplo, el señor general, ex general Torres Rojas. No está muy bien de salud, vive ahora en Madrid, fue el que se hizo cargo de la división acorazada Brunete número 1, aprovechando que Juste había sido distraído, lo habían sacado de Madrid. Pardo Zancada. Esta es la foto de familia que dice una revista, todos los que fueron juzgados en el juicio de Campamento. ¿Recuerdan? Juan García Carrés, el único civil condenado, 2 años de cárcel. Se casó mientras se celebraba el juicio. Fue puesto finalmente en libertad y murió muy poco después. Bien, podríamos seguir desde luego muchísimo tiempo, pero nuestro tiempo se ha acabado ya, nos ha abandonado, y nosotros quisiéramos que este recorrido que hemos hecho con algunas historias rápidas del 23F haya podido servir para refrescar la memoria, solidificar las convicciones, en fin, lo que ustedes ya saben, y sobre todo para afirmar nuestra fe colectiva. Aunque en algunos lugares del mundo dijeron, pero si eso era una mascarada, si eso era un carnaval, la presencia de Tejero en el mundo entero, en la fotografía de Barrio Pedro, fue un asombro y una vergüenza, desde luego. Así pues, nosotros vamos a terminar y vamos a pedir a Carlos Cano que termine con música, y con música de reciente carnaval, también por alusiones. Carlos Cano. La que armaron, la que liaron con la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería y las quinielas, el Sevilla, las letras, televisor. You speak English, turismo, Sofico, renta, los alemanes, bombas en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota, los camuflajes, las serpientes con traje de santurro. Y que las dentaduras ya no están duras para esta huesura, y llega la rotura. Y el personal que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca, mientras cuecen las aguas suelta al cantar. María, coge la rienda de la autonomía. Marcelo, que los parados tienen currero. Manuel, con el cacique que vas a hacer. Pues le vamos a dar con el tráfico para la cumbia currela. Para. Esto es la murga, los currelantes, a respetarle buenamente va a aplicar el mecanismo, tira para adelante de la manera más bonita y popular. Saca del paro y haya trabajo, escuela gratis, medicina y hospital, pan y alegría.
está bien de su padre el dote. Ramón, hay que acabar con tanto bribón, pues le vamos a dar con el trápico para el chipón, ya currerá para pa. Esto es la murga, los currelantes, al respetable buenamente va a explicar el mecanismo, tira para adelante, de la manera más bonita y popular, saca del palo y hay carnaval, escuela gratis, medicina y hospital, vaya alegría nunca nos falte, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura y prosperidad. Y nada más, gracias Carlos Cano por poner un broche de alegría a este programa 23F. Muchas gracias, señoras, muchas gracias, señores, y hasta la próxima semana. Adiós. Flor de este